pero también aparece la palabra como definiendo cosas, ¿no? En esta mezcla de mundos que él estaba proponiendo. Hay algo que, ahora que vuelvo sobre estas imágenes, que me parece interesante con respecto a la geometría, para cuando muestre ahora la última parte de la obra de Horacio, como para relacionar. Nada, esto es de ahora, recién me doy cuenta de que el tipo de lenguaje que está usando ahora deviene de estas figuras geométricas que aparecen en estas cárceles. Van a ver enseguida esta relación entre el 73 y el 2015, que creo que es la última obra que expuso en Fundación Alon. Bueno, las intervenciones a los billetes es otra característica de la poesía visual. Elio Itishica trabajó con billetes. También hay muchos artistas que trabajaron con billetes intervenidos, ¿sí? Como objetos intervenidos, ¿no? Entonces, a partir del sello, estos $3, que bueno, hay que pensar la relación con la bondad, con la verdad y con la belleza con respecto al dólar, ¿no? Siempre fíjense que los recursos de Horacio son mínimos, mínimos. Ahora vamos a ver una obra donde el recurso ni siquiera es la intervención del objeto, sino una modificación en la posición. Bueno, esto es un libro objeto de él, está dentro de esa valijita. También fíjense el mínimo recurso con respecto al color. Esto excede la poesía visual, ya tiene que ver más con el campo del libro de artista, pero siempre lo que me gusta de Horacio es la utilización del mínimo recurso posible. La intervención de los mapas también ha sido cosa de él, las estampitas con el texto. También esto está más ligado al libro de artista. Fíjense la forma de las cajas, la apertura de las cajas, que son básicamente como una representación del libro. Y siempre ese papel con el texto, ¿sí? Relacionándolo con esa idea de este papel es una cárcel, que fue la primera que mostré. ¿No? Reiteraciones, se llama, también es un libro de artista, son libros de ejemplar único. Y este que les decía yo, digamos, de ese recurso mínimo, lo que hace es encontrar que hay un aceite de oliva que se llama Borges, y ahí nomás operaciones tan lógicas que hace él, ¿no? Piensa, si yo tomo la lata y la pongo sobre un estante y pongo distintas latas, me va a quedar esta idea de una colección de libros de Borges, ¿no? Relacionándolo con el escritor. Acá no hay nada que esté agregado al objeto, es simplemente poder pensar en esa palabra Borges y construir ahí en el instante en que la ve, esta modificación en la posición, ¿sí? y reelaborar o resemantizar esa lata de aceite para relacionarla con una colección de libros. De Borges, por supuesto. Creo que hay dos. ¿Sí? No me acuerdo cuál, sí, creo que es esta amarilla. Esta amarilla está acá en el macro en Rosario. Está en la colección del macro. El recurso del vidrio como estante, también fíjense que no usa un estante de madera, sino que usa el vidrio, lo cual, nada, le da otra pureza, otra calidad, no es pesado y destaca mucho más el objeto que está encima. Y esto es lo que le decía recién, ¿no? De poder, esto es lo último, fíjense que ligado está el lenguaje a los poemas matemáticos de Vigo, por ejemplo, a esos poemas matemáticos que habíamos visto en el futurismo,
Y fíjense el recurso mínimo de construcción y esa asociación con esas cárceles que habíamos visto del 73. Recién me llamó mucho la atención eso, cómo se va despojando y despojando y despojando de cosas para llegar a estas presentaciones, ¿sí? Muy, muy relacionadas con la poesía visual. ¿No? El uso de las formas de la escritura, en los particulares los signos, el paréntesis, el corchete, también son recursos de la poesía visual. Bueno, ahí no se ve, sale como cortado en mi pantalla, pero hacia la derecha y hacia la izquierda el último signo es el del infinito. No sé si lo alcanzan a ver, me sale cortada la imagen a mí. Bueno, esto es lo último que está haciendo Horacio Zavala, ¿no? en ese devenir. ¿Eh? Una pregunta. Sí. No tiene mucho sentido la pregunta, pero ¿se supone que cada color es un número? O sea, ¿tendría traducción real o no? No, 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 no. No, no, se supone que cada superficie funciona como signo, que puede ser un signo numérico, ¿sí? O en algunos casos puede ser algún signo asociado con alguna palabra, pero que yo tengo que construir, nada más. ¿Sí? Lo que me parece muy interesante en el trabajo de Horacio es la posibilidad que tiene él de construir a través de signos que son de su propio lenguaje, que tiene mucho que ver con la arquitectura y con el diseño, porque él viene de ese campo, y construir esta especie de ecuaciones, ¿sí? Que uno lo único que tiene como referencia numérica es el infinito, por ejemplo, hacia un lado o hacia el otro. Bueno, hay otros artistas, por supuesto, que entre los 60 y los 70 trabajaron la poesía visual, pero bueno, vamos llegando ya a los 80, entre el 89 y el 98, el grupo Paralengua fue uno de los grupos que más se destacó, no solamente en el trabajo con la poesía visual, sino también con la poesía sonora y experimental, había mucho de teatralidad, ¿no? Roberto Signoni, que es uno de los más reconocidos, y Fabio Doktorovich, Ricardo Castro, no tanto, y Jorge Perennik, que viene también muy ligado al teatro y a la poesía. Entonces, experimentó mucho con lo performático del poema. Vamos a ver algunos trabajos de cada uno. Sí, fíjense esta cuestión que yo les decía de poder ir trabajando en lo visual de la letra, cómo esa X va haciéndose cada vez más importante, más imponente, hasta prácticamente censurar toda la palabra de la cual partió, ¿sí? Los signos, los símbolos utilizados como lenguaje, y algo muy típico de lo que es la poesía visual en Latinoamérica es su relación con lo político, ¿no? Lo van a encontrar en muchísimos de estos artículos. Fíjense acá que aparece lo matemático. Esto es tomar una página de un libro, intervenirla y jugar con ella y modificar algunas cosas que son mínimas. Y su relación también con lo que vimos recién de Horacio Zavala. Y con los futuristas también. Estos son trabajos muy, muy similares a lo que vimos de Dada y futurismo. Fabio Doktorovich.
¿no? Él hace una especie de circuitos, ¿sí? Parecerían como circuitos electrónicos o cosas así, o circuitos eléctricos, eh, donde habría resistencias, habría capacitores y cosas de esas, transistores, pero bueno, nada, trabajando tal vez con cómo voy componiendo y cómo voy creando, ¿sí? Distintos sentidos a medida que yo voy relacionando estas flechas con cada una de las palabras, o grupos de letras más que nada. Fíjense, cuando aparece esto, dice, bueno, subir y bajar tono o volumen, ¿no? Entonces acá habría que pensar que si yo estoy construyendo algo, acá tengo que subir y bajar el tono de lo que estoy construyendo. Esta cuestión de las referencias, acá supuestamente tengo que hacer gestos si yo interpreto esto, ¿no? Voy acá, si llego acá, a esta parte acá hago gestos, si vengo por esta flecha, acá voy a hacer silencio. ¿Se entiende cómo esta idea del circuito, de ir de un lado a otro, de las referencias, ¿no? Operan en estas ideas de Dr. Owl? Esta ya es una parte de su obra donde empieza a experimentar con la idea de la tridimensión, del espacio ilusorio, ¿sí? Y empieza a trabajar con la computadora. Esto también. Acá entre las palabras se construye una representación antropomórfica. Acá está dentro del campo del objetual, un vórtice, ¿no? Esto de girar, parece como un centro donde en ese centro aparece clavado este tornillo que a su vez refleja, ¿no? En su superficie el texto que aparece acá y se reconstruye de otra manera. Y de ahí va a pasar a estas poesías interactivas, que tienen que ver con el campo de lo digital, ¿sí? Ya trabajando en la computadora. Porque hay una más, ¿no? Acá también. Después algo parecido vamos a ver en Eduardo Kac, un brasilero, cuando veamos los latinoamericanos, un poquitito más adelante, la clase que viene, creo, donde ya Eduardo Kac a este tipo de poemas tridimensionales lo trabaja con una técnica fotográfica que es el holograma o la Ay, a mí se me cortó. fotografía. Entonces no queda así en el plano, sino que ¿sí? ¿Hablaste? Hugo, se te cortó en la última parte que dijiste. Ah, no, les decía que vamos a ver también trabajos parecidos de Eduardo Kac de los 80, donde trabajaba con la técnica del holograma y que en lugar de parecer así tridimensional como la obra de Doktorovich, se ve tridimensional, ¿no? Vamos a ver en la próxima clase, cuando veamos los latinoamericanos, a Eduardo Kac, que tiene algo muy parecido a esto, pero lo de Doktorovich se resuelve en el plano y lo de Kac se ve en el espacio, como flotando. Bueno, Jorge Peretnik, esto es una publicación que hace, muy casera, de la nueva poesía argentina, y es alguno de los trabajos de él. No sé si recuerdan que había cargado La lluvia, al principio, creo que en la primera clase después cargué Il Pleu, que era la lluvia cayendo como texto, y esto también me hizo acordar a ese caligrama. Bueno, acá hay casi imposible la lectura.
No, fíjense que es también similar a lo de Mirta Vermisachel en los 60. Bueno, acá hay un guiño a Edgardo Antonio Vigo, ¿sí? Incluyéndolo, y además con la idea de sus poemas matemáticos, ¿no? Con los signos matemáticos. Y este es un video que hace Perednik. No sé si alcanzan a darse cuenta sobre lo que está en el texto. Tiene que ver con los argentinos somos derechos y humanos, ¿sí? A medida que él va hablando, y el texto va permanentemente, de la poesía visual. Y acá lo tienen también haciendo una acción. Fíjense que acá el soporte es el propio cuerpo, pero están haciendo una acción performática en un espacio que trabajó mucho para lenguas. Era un espacio donde ellos se reunían y hacían actividades de este tipo. Esto también está muy ligado a la poesía sonora y experimental de Dada y de Futurismo. Ahí tienen a Carlos Esteves y Liliana Laguasens, ¿no? También haciendo poesía sonora y experimental junto con una performance y una teatralización, que fue parte de las experiencias de Paralenguas, no solamente dedicado a la producción gráfica. Bueno, y otro grupo importante que llega hasta el día de hoy, todavía siguen haciendo actividades, es Vórtice Argentina. Aparece Vigo en el primer grupo, después Vigo fallece. León Ferrari, Hilda Paz, otra de las poetas visuales argentinas más reconocidas. Romero, por supuesto, iba a estar metido ahí. Osvaldo Jalil, que viene más del campo del grabado. Claudia del Río, de acá de Rosario. Y después se funda la Barraca Vorticista, y ahí el director de la barraca va a ser Fernando García Delgado. Va a contribuir también mucho Fernando Fasolari en la barraca vorticista, y de ahí se forma un grupo de jóvenes artistas que son los que hoy de alguna manera mantienen estas prácticas, ¿sí? Como Norberto Martínez, Alejandra Boquel, Merlin Tinti. Bueno, hay una serie de artistas, muchos, que utilizan estas estrategias de la poesía visual, sonora, experimental, el libro de artista y el arte correo para desarrollar obra y actividades grupales, ¿no? Yo les contaba la semana pasada que la Barraca Vorticista tiene la mayor colección de arte correo, creo que de Latinoamérica, si no estoy equivocado, junto con una colección de libros de artista y trabajos de poesía visual, porque ellos organizaron las muestras internacionales de poesía visual bueno, empezaron en la Barraca, pero después se fueron hasta el Centro Cultural Recoleta. Eso marcó la importancia de lo que fueron estos encuentros de poesía visual, y, digamos, creo que el hecho más destacado de las muestras fue la muestra Poetas Visuales o Poesía Visual Argentina, que se hizo junto con la de Joan Brosa, el español, para Rosario primero, y después fue al Centro Cultural Recoleta, y después de ahí a España. Eso fue como el espaldarazo final que necesitó la barraca para ser reconocida internacionalmente. Bueno, acá vemos Hugo, ¿sí? Hugo, nos están quedando 15 minutos aproximadamente. No sé si querés arrancar con Hilda Paz o querés suspenderla y arrancar la semana que viene. No, esto lo dejamos acá y empezamos a ver Vórtice la semana que viene, entonces. Perfecto. Yo justo cerraba el tema.
Ya que estamos en este tema, si vos querés dejar de compartir pantalla, voy a hacer una aclaración que había salido en el chat en relación a que Hugo habló de arte correo y justo se cortó un poco el audio, o había también una confusión de que si estábamos viendo la pantalla en negro porque se veía en negro o porque no estábamos viendo las imágenes. Hugo estaba diciendo que un poco más adelante vamos a hablar un poco más de arte correo en concreto, ¿sí? Lo de arte correo es como un tema dentro de la poesía visual, es lo que va desencadenando estas prácticas que Hugo está haciendo referencia. Así que como que vamos haciendo una linealidad en el tiempo. Fue por ahora solo una mención, no es que se perdieron de ver obras en este momento, ¿sí? Si les parece, lo que vamos a hacer ahora es poder compartir con ustedes la próxima tarea, que va a ser algo de lo que ya hablamos. Va a ser algo de lo que hablamos en las primeras clases. Hugo ya mostró algunos ejemplos de la tarea, pero vamos a profundizar un poquito más. La tarea de esta semana va a ser sobre caligramas. Los caligramas se tratan, esta es una pequeña definición que podemos leer, se trata de composiciones poéticas cuya disposición tipográfica o caligráfica de las palabras presenta y constituye figuras o formas vinculadas con el objeto o tema evocado. Nosotros les vamos a subir al grupo de Facebook un material teórico escrito por un gran artista visual, un gran poeta visual, psicólogo, él, que se llama Claudio Manguifesta, amigo de nuestro grupo. Le vamos a subir un pequeño PDF de unas 4 o 5 páginas donde él hace un desarrollo como más teórico de lo que son los caligramas, como para también ir poniendo un poco de sustento teórico a esto que vamos analizando. Este caligrama es uno de los que había puesto Hugo de ejemplo al principio, es de Apollinaire, ¿sí? Principios del siglo pasado, es en francés, yo puse su traducción en castellano a la derecha de su pantalla, porque no sé si todos leemos francés, así que lo puse en castellano para que nos demos cuenta que lo importante en el caligrama es que el poema completa la figura, ¿sí? En este caso, los caligramas rompen con la linealidad tradicional que tiene un poema para, en lugar de no solo decir, sino hacer en una imagen lo que el poema quiere decir. Fíjense que si vamos leyendo acá dice, reconócete, va siendo, ustedes ven el cursor, reconócete esa adorable persona que eres tú bajo el gran sombrero. Pone tu rostro, nariz, ojo, tu boca, un poco más abajo, por acá, un poco más abajo, está tu corazón, ¿sí? De esta forma el texto va haciendo el poema y la imagen a la vez. Estos también son de Apollinaire. Estos caligramas se dan a principios del siglo XX, como les decía, y tienen mucho que ver con la concordancia de Apollinaire con todas las vanguardias que surgieron en ese momento histórico en el arte, ¿sí? En Francia él tenía una vinculación bastante estrecha y como un dato curioso, estaba tan metido en todo el ambiente artístico que hasta lo acusaron de robar la Gioconda en 1911. Apollinaire estuvo una semana preso porque decían que se había robado la Gioconda. Cuando robaron. Así que fíjense que era una persona que estaba en el ambiente artístico bastante. Bueno, y también había mucha relación entre lo que eran las artes visuales y las artes plásticas.
Dice las investigaciones que posiblemente Apollinaire se inspiró o tomó del año 300, ay, perdón, me pasé, del año 300 antes de Cristo, este poema de Similia de Rodas, ¿sí? De Similia de Rodas, que lo que hace es, se llaman poemas figurados, no caligramas, pero podríamos decir que son los precursores del caligrama. Este poema es en forma de huevo y la lectura, que para mí es imposible porque es un idioma que no manejo, la lectura comienza en el medio, se propone desde el medio, y la lectura va formando la figura de huevo, que además para los griegos el huevo tenía un significado muy importante porque era como el misterio de la naturaleza o el misterio de la vida, lo que representaba esa forma ovoide. Este es uno de los poemas figurados, y este es otro bastante conocido, ¿sí? Entonces la tarea este es en forma de hacha. La tarea de esta semana implicará para ustedes realizar un caligrama. Estos que vamos a compartir ahora son caligramas que han hecho alumnos del seminario de años anteriores. Este es de Noelia Frías. A ver si puedo cambiarlo. Está porque no lo leo. Bien. Este es de Noelia Frías. Fíjense, los pollitos andan por aquí, para allá, pío, 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 pa. Este es otro de Noelia Coppola, tenemos todas las Noelias. Estos caligramas pueden ser abiertos o cerrados. En este caso son abiertos. Este es de Adrián Fernández, que me encanta. Un beso que me arranca el alma, de tus labios rojos quiero yo, esos que me traen calma, y a la vez una pasión desenfrenada, por robarte un beso, mujer, de los labios rojos. Estos son abiertos porque la figura no se rellena. Ahora les voy a mostrar unos cerrados. Bueno, este es abierto, de Fabiana Mesa. Este es uno cerrado, de Fanny Constantino. ¿Sí? Forma el pañuelo de las abuelas con dichos o frases que las abuelas de Plaza de Mayo han dicho en diferentes oportunidades. Cerrado, ¿sí? Un caligrama cerrado, con un poema de bailarina adentro, y otro de Adrián Fernández, también cerrado, como ejemplo, gota, gotita, goteando, gotero. Perfecto. Queríamos que nos queden al menos 5 minutos para escuchar si tienen preguntas, dudas. ¿Queda clara la consigna? ¿Se puede hacer en hoja y también digitalmente? Sí, ahí en esos ejemplos que yo les mostré, había algunos que estaban hechos en papel, ¿sí? Y por ejemplo, el último que les mostré de la gota o el de los labios, estaba digital. Técnica libre, entonces, como venimos hasta ahora. Técnica libre. Para nosotros los materiales son siempre libres. Lo que vamos proponiendo es más que nada la propuesta de la actividad, digamos. Una pregunta, justamente eso de técnica libre, yo pensaba porque yo me gusta con collage. Sí. O sea, vengo de esa temática del fútbol y tengo, o sea, mucho material de recortes de diarios de palabras. Sí, construirlo con eso. Que tengan en cuenta
que ustedes tienen que completar la imagen con el texto. O sea, el texto tiene que decir lo mismo que dice la imagen. ¿Sí? ¿Vieron cuando yo le decía el de Apolinar? Fíjense que acá dice ojo y era el ojo lo que estaba dibujando con la palabra, nariz y era la nariz lo que estaba dibujando. Entonces, se puede hacer con collage, te va a costar horrores, ¿sí? Porque tenés que buscar palabra por palabra para llenar. No digo que no se puede. Cada uno se toma el trabajo que quiere, digamos. Pero tengan en cuenta que para que realmente sea un caligrama, tiene que tener esa condición, ¿sí? La palabra lo que hace es justamente hacer la imagen, se dibuja con la palabra. O sea, la palabra tiene que ser tautológica con la imagen. Exacto, es una tautología. Es realmente, una tautología quiere decir como que repite la palabra lo que se está viendo. La imagen y la palabra son tautológicas. Sí, Alejandro. Gracias. Él viene del campo de la literatura, por eso la tiene como muy clara. Gracias. Sí, esa es la palabra. María Laura creo que quería hacer una pregunta. Sí. Quería preguntar, porque yo no pertenezco a este campo, pero bueno, me interesó mucho el curso, por eso estoy acá. Y lo que vi mucho también fueron trabajos en computación, inclusive ahora están hablando de hacer los caligramas a través de la computadora. No sé qué programas usan, si alguno me podría comentar. Por ejemplo, esos que yo mostré, ese del labio y de la gota, que los dos eran digitales, eran hechos en computadoras, se hicieron con Corel. Bien. Con Corel, donde se dibuja la imagen y el Corel permite que la palabra se ajuste a esa imagen, digamos. Pero bueno, hay otros programas que también se pueden usar. Va mucho también en la comodidad o en la cancha que tiene uno con los programas. Claro, seguro. Bueno, muchas gracias. Acá me están diciendo en el chat Illustrator también que se puede usar. No, de Vargas no entiendo la pregunta. ¿Las producciones en texto pueden considerarse caligrama? No entiendo si querés habilitar el micrófono. No entiendo la pregunta. ¿Había alguien más que levantaba la mano? ¿Me escucha? Sí, se escucha. Sí. Me refiero al texto ASCII, que es de informática, que se pueden formar imágenes y con texto o con símbolos, y las imágenes pueden ser abiertas o cerradas, igual que en un caligrama, pero no sé si puedan considerarse. Siempre que la imagen tenga la relación de completar la figura, se pueden considerar. No sé si contesto tu pregunta. Vamos a subir, si quieren, los ejemplos o algunos ejemplos más a lo que es el grupo de Facebook para que también vayan despejando dudas. Pero siempre tengan en cuenta esto que decía Alejandro, la tautología, ¿sí? La imagen y la palabra tienen que decir lo mismo. ¿Sí, Margarita? Creo que era Margarita que quería decir algo, ¿no? ¿Preguntas? Bueno, fuimos re claros esta clase. Nos quedamos mal la clase pasada que se nos cortó así, no nos pudimos despedir. Entonces, habíamos dicho, vamos a ser más ordenadas con el tiempo hasta aquí. Bueno, perfecto entonces. Si quedó claro, esperamos sus caligramas. Puede pasar 1 hora o 2 para que empiecen a subir caligramas, no hay problema. Que parece que la clase pasada se dio una competencia, así a ver que quién subió el primer collage.
Así que les dejamos un par de horas para que hagan un caligrama y lo sigan. No, nos encanta que estén tan entusiasmados, la verdad que esto también nos entusiasma a nosotros a seguir, así que les agradecemos un montón por toda la producción que están mandando. Bueno, Paquita me dice... Muchísimas gracias. No, a ustedes. Gracias y nos vemos el martes que viene, a la misma hora. Hasta luego. Gracias, muchas Chao, gracias. hasta luego, hasta la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene. Que Muy bien, gracias. Hasta luego. Chao, chao.